El capítulo de esta semana es llamado repercusión, reverberación, eco o incluso consecuencia, pero considerando el contexto de este capítulo, lo más probable es que la traducción correcta sea repercusión o consecuencia, ya que en este capítulo nos queda más que claro que todo lo que hemos visto en la historia de One Piece desde el capítulo 1 hasta hoy en día, solo fue posible gracias a lo ocurrido en el incidente de God Valley. La escena que le da fin al capítulo de esta semana nos deja con un mensaje que nos habla acerca de cómo la repercusión de lo ocurrido en este incidente esparció a los peores y más poderosos piratas alrededor de todo el mundo, significó un cambio de era y reordenó las fichas en el tablero. Básicamente el mundo de One Piece luego de este capítulo quedó a puertas de comenzar a ser lo que Luffy se encontraría una vez que comience su aventura pirata. En la portada tenemos la solicitud de un lector, quien pidió ver a Beppo durmiendo plácidamente usando a Zeus como una almohada. Y como siempre, Oda fue un paso más allá e hizo una ilustración aún más tierna aún. No solamente hizo a Beppo durmiendo sobre Zeus, sino que a la vez hizo a Torao durmiendo sobre Beppo. Y prepárense para el más grande giro argumental en la historia del manga, pues Zeus, Beppo y Torao están a la vez durmiendo sobre un carnero gigante. De hecho, su nombre es Yomo y es un mink. Es alguien que canónicamente ya sabíamos que era suavecito, así que bueno, ahí dejo ese dato. Yomo aparece en la portada aunque nadie lo pidió. ¿Dónde está la agenda de Yomo? ¿Dónde están los fans de Yomo? ¿Por qué no veo nunca a nadie discutiendo que Yomo podría ganarle a Shanks, o que Yomo es nivel Yonko, o que Yomo es mejor espadachín que Mihawk? Me decepcionan, quiero ver la Yomo agenda. Esto es simplemente de otro nivel, es por eso que yo le digo a Oda que es Goda, solamente a él se le ocurriría un giro argumental tan increíble como este. Pero ¿saben qué? Ellos están realmente durmiendo sobre un ser más grande aún. Ya saben, Goda siempre tiene un as bajo la manga, así que probablemente todos estos estén durmiendo justo ahora sobre otro monstruo mega hiper gigante. Por cierto, hay uno de los pajarillos del fondo que se está quedando dormido. O sea, entiendo que el contexto está bien relajado y todo eso, están todos durmiendo y quizás se le pegó un poquito el sueño, pero señor pájaro, por favor despierte, porque si sigue cayendo usted va... Bueno, como sea, esa fue la portada de esta semana, no hay mucho más que decir, es una portada tierna, pero que por lo menos nos confirma que Oda se acuerda de Torao, no es un personaje completamente olvidado y tenemos que tener en mente que puede volver en cualquier momento, sabemos que sigue con vida y para las personas que necesitaban un píxel de Torao para poder seguir respirando, bueno, aquí lo tienen. 496 semanas sin ver a Bonchan en el manga, esto sería preocupante, si no fuera porque la semana pasada anunciaron al actor del live action que interpretará a Bonchan en la tercera temporada. Mírelo, es todo un papucho, Dios mío, es divino. Si esto no es una confirmación, no sé qué lo será, haciendo que esté completamente confirmado que veamos a Bonchan la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! La entrega comienza con el mismo mensaje e imagen desesperanzadora que vimos la semana pasada. Nuestro querido, hermoso y poderoso Rox D. Xebec no pudiendo hacer nada más que llorar y rogar con toda su alma a sus rivales que por favor le quiten la vida. Las lágrimas no dejan de brotar desde su rostro, sin embargo las mismas se detienen una vez que este salta al ataque en una pose de combate espectacular que es tan épica como amenazante. Solamente imagínense ser Roger o Garp y ver esa cosa acercándose, que recordemos, canónicamente debe medir como unos 10 metros justo ahora que está poseído con alas negras y con los poderes demoníacos. Garp y Roger se cuestionan de si realmente escucharon las palabras de Rox, pero entre ellos confirman que en efecto no fue una ilusión. Realmente Rox está hablando con ellos y les está pidiendo que le arrebaten la vida. Rox da el primer swing de espada con muchísimo poder. Su impacto es detenido por Goldie y Roger con ambas manos, quien es capaz de parar el ataque descomunal de Xebec, mientras Roger hace todo lo posible para resistir y no salir volando con el impacto y la fuerza de su enemigo. Garp no pierde el tiempo y salta directamente aprovechando la apertura que Roger ha creado, cargando su puño de haki
Y solo en caso de que lo hayan olvidado, sí, estamos hablando de Garp. Muchachos, ustedes ya saben lo que un golpe de Garp es capaz de hacer, y no es exactamente cariñitos. Este es el hombre que destruye montañas completas solo con un puño. Esta es la persona que fue capaz de lanzar una maldita bomba atómica sobre una isla solamente porque se le dio la gana con su poder nerfeado por ser anciano y mientras moría de risa. Y vemos a ese hombre, al hombre entre hombres, al macho definitivo, a quien sería conocido como el héroe de la marina, con un puño cubierto de haki con truenos que no pueden dejar de ser expulsados para impactar directamente en la cara de Sebek. Este recibe el impacto y en efecto es arrastrado hacia atrás hasta cierto punto. Sin embargo, es completamente capaz de detener el puño de Garp. Ok, quiero que nos detengamos y lo pensemos un minuto. Hombre capaz de destruir montañas y de lanzar bombas atómicas, da un golpe directo en la cara de su enemigo y este no solo sobrevive, sino que además es capaz de detenerlo. Sí, algunos dirán, bueno, este tipo de resultado es esperable, estamos hablando de luchadores de altísimo nivel. Y sí, esta hazaña de Rox quizás no me impresionaría tanto, si no fuese porque con sus dos manos está concentrado también deteniendo al maldito Goldie Roger en un choque de espadas con haki del conquistador a máxima potencia. En el arco de Wano habíamos visto a Big Mom y a Kaido lanzar un ataque en conjunto, el cual fue denominado como imparable de parte de Luffy, Zoro, Killer, Torao y Kid. Esos eran dos Yonko haciendo un ataque al mismo tiempo. Bien, acá tenemos a Garp, puño de acero, héroe de la marina dando un ataque directo, y el maldito futuro rey pirata, y ambos fueron tratados como basura frente a un Sebek que simplemente haciendo un movimiento de espada y causando una explosión de haki monstruosa, los envía a volar y los trata como si fuesen basura. Ambos impactan directamente con paredes aledañas. Sin embargo, el poder de Sebek fue tanto que él, solo, sin ayuda alguna y sin aporte de otros guerreros, fue capaz de partir los mismísimos cielos. Hasta este punto de la historia, sabíamos que para que el cielo se partiera, era necesario que por lo menos dos personajes tan legendarios como para ser nivel Yonko tengan un choque con toda su fuerza usando haki del conquistador para atacar, haciendo que la energía no tenga hacia dónde escapar y en consecuencia abra los mismísimos cielos. Sin embargo, este es otro nivel, pues esto significa que ni siquiera en el cuerpo del mismísimo Sebek hay espacio para cargar todo el poder que este mismo lleva consigo, siendo la primera vez que, canónicamente, un personaje es capaz de partir los cielos por su propia cuenta. Este capítulo es el final. Es el definitivo de los piratas Rox finalmente separándose. Vemos a Hacha Plateada haciendo un comentario al estilo: chicos, vamos a robarnos un barco y salgamos de este lugar. Lo que mi pobre ingenuo muchacho no sabe es que él es el único que está en ese lugar que piensa que alguien quiere acompañarlo o siquiera seguir juntos, pues como vemos en la siguiente escena, Shiki se burla de él y le dice que no sea imbécil, pues nadie volverá. Este es oficial y definitivamente el momento exacto de la historia en el cual los legendarios piratas Rox se separan. Ya habíamos tenido una pre-separación, pero realmente habíamos seguido viendo a Shirohige, Big Mom y Kaido, por lo menos participando en el campo de batalla. Sin embargo, esta vez no hay duda, ellos consideran que la tripulación ya se terminó. Y no fue en este momento, fue mucho antes, llegando al punto en que para este momento, la tripulación ya ni siquiera forma parte de su vocabulario. Al igual que la semana pasada, vemos tanto a Roger como a Garp reafirmar a sus compañeros que escapen de la isla, que ellos se harán cargo del problema de ese lugar. Sin embargo, el diálogo que más me gusta acá es el de Roger, quien dice: en cuanto a Rayleigh y los otros lleguen, zarpen. Espérenme en el mar. Hermano, ¿cómo puedo expresarles lo épico que es esto? Espérenme en el mar. Ni siquiera le dijo espérenme en las costas de la isla. No. Súbanse a ese barco y avancen unos 20 kilómetros de distancia, por favor. Allá, bien lejitos, allá espérenme. Porque lo que está a punto de pasar acá
porque los golpes que estamos a punto de darnos con este monstruo son peligrosos incluso para los que están a orillas de la isla. Roger diciéndole a sus compañeros que esperen en el mar es el más grande flexeo de poder que he visto en mucho tiempo, pues significa que Roger tiene claro el tipo de destrucción que puede causar el ser monstruoso que tiene en este momento frente a sus ojos, y aún así decide pelear y pararse frente a él. Y como vemos más adelante, este consejo fue el correcto, pues todo indica, según cómo van las cosas, que un arma ancestral realmente no va a ser 100% necesaria para hacer desaparecer la isla, pues basta con Roger, Garp e Imo dándose golpes como los que se han estado dando hasta este momento para que la isla lentamente se convierta en polvo. Así que Jay García, te puedes ahorrar el luluciazo sobre esta isla, porque si lo que necesitas es que se destruya, créeme que estos tres pueden hacer el trabajo. Es acá cuando damos paso a un diálogo que me fascinó y probablemente te traiga uno que otro recuerdo. Vemos a Garp y a Roger, a ambos mirar hacia adelante con determinación. Vemos a Oda dándonos la doble onomatopeya de impacto Dodon, mientras ambos aseguran que regresarán, sin duda alguna, con vida. Este es un diálogo que ya hemos visto antes en One Piece, y si no recuerdan exactamente dónde, no se preocupen que acá está papagadito para recordárselos. Esto es algo que dijo Luffy en Whole Cake, cuando entró al mundo espejo con Katakuri y le dijo a sus compañeros que no se preocupen, pues él sin duda volvería. En otras palabras, este es un diálogo que le corresponde a todo aquel que sea llamado un buen capitán, que se preocupe por sus hombres y que les prometa y dé la confianza de que pueden estar tranquilos y concentrarse en escapar mientras ellos se encargan del peso pesado y de todo el combate. Así como Luffy permitió que sus compañeros utilicen el Cup de Burst para salir volando y escapar en esa situación mientras él se hacía cargo de Katakuri, quien era el enemigo que no les permitía zarpar y que nadie más que Luffy podría derrotar, acá tenemos a Garp y Roger haciendo exactamente lo mismo, dejando a sus compañeros escapar y alejarse de la isla mientras ellos se encargan de aquel enemigo que solo ellos pueden derrotar. Esto es algo que Luffy hizo antes incluso también en el arco de Arabasta, cuando se separó del grupo luego de salvar a Vivi de las garras de Crocodile y les dijo que se adelanten a la capital mientras él se preocupaba de encargarse del Shichibukai. En otras palabras, este es diálogo de protagonista, este es diálogo de ese tipo de muchachos que realmente luchan con orgullo y se hacen cargo de su papel de líder. Nuestros héroes se comienzan a desnudar. Sí, literalmente se comienzan a desnudar, pero no se pongan cochinos. Me refiero a que se quitan el peso extra de encima. Vemos a Roger con ese cuerpo extremadamente macizo, ahora que lo veo bien, tirando completamente hacia un lado no solamente su capa característica, sino que también su sombrero de paja. Cada vez que Luffy tiene que luchar y dejar su sombrero en algún lugar, se preocupa de dejárselo encargado a un compañero, probablemente Nami, quien ha tenido el lujo de usarlo más de una vez. Pero acá vemos que Roger no le tiene definitivamente el mismo cariño que Luffy a su sombrero. Tenemos que pensar de cierta manera que Luffy tiene una conexión sentimental mucho más fuerte con el mismo. Es un encargo y un regalo de Shanks, es una promesa sin cumplir y tiene un significado mucho más profundo. En cambio, para Roger ni siquiera sabemos dónde lo consiguió. Sabemos que Joy Boy usaba uno parecido y todo eso, pero no sabemos si es el mismo. De hecho, ni siquiera sabemos si es exactamente el mismo sombrero que Luffy viste hoy en día, aunque vamos, no es imposible que sea el mismo que Roger heredó a Shanks. Y si alguna vez confirmaron ya eso en el manga, la verdad no me acuerdo. Lo que cuenta es que para Roger el sombrero no es tan importante como lo era para Luffy, y simplemente es un accesorio que lo hace ver cool. Menos mal que nunca nadie llamó a Roger sombrero de paja Roger, o por qué nadie nunca llamó a Shanks sombrero de paja Shanks. ¿Qué pasa? ¿Era más llamativo el color de su cabello que el sombrero característico que llevaba? Estoy harto de los estereotipos. Dejen de discriminar a Shanks solo por tener el cabello de color diferente. Ese tipo de discriminación ya pasó de moda. ¿Se imaginan que Shanks se puso el sombrero con la esperanza de que cuando lo vean digan, oh no, ahora vamos a comenzar a llamarlo sombrero de paja Shanks?
Quizás ese es el título que Shanks siempre quiso llevar, siempre quiso ser conocido así, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenía la mala suerte de también ser pelirrojo, entonces a la gente le comenzó a llamar más la atención el pelo que el sombrero. Shanks querido, era más fácil simplemente teñirte el cabello. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luffy tuvo el privilegio de ser conocido como sombrero de paja Luffy. Ok, volvamos al capítulo por favor y pongámonos serios, porque esto no es ninguna tontería. Volviendo a la seriedad del capítulo, Garp se desnuda. Ok, no me está saliendo esto de ser serio. Vemos que Rocks no tiene piedad alguna, los acaba de lanzar a volar dando una explosión de haki que abrió los mismísimos cielos y sigue caminando en dirección hacia ellos, acercándose con mucha hostilidad, preparándose para su siguiente ataque. Es acá cuando tenemos otro paralelismo más con algunas de las relaciones que hemos visto en One Piece. Roger le propone a Garp que esta vez, solo esta vez, no les queda de otra que unir sus fuerzas. Garp le contesta que ni siquiera tenía la intención de ir a un lugar como ese, pero que sin embargo no puede dejar libre por el mundo a un tipo tan peligroso como Rocks. Por favor, Garp, ¿qué par de pelotas gigantes tienes para realmente ver eso a la cara? Y en vez de decir escapemos, busquemos refuerzos o pensemos un rato cómo podemos vencer a esta cosa, realmente decir no podemos dejarla salir de aquí con vida. Ni siquiera ha sido capaz de hacerle daño o un rasguño aún, y ya tiene este nivel de determinación. Garp es una maldita leyenda y nadie me hará cambiar de opinión. Este tipo de escena es la misma que la que vimos en el arco de Long Ring Long Land. Exactamente, compañeros. ¿Se saltaron el arco de Foxy? Lamentablemente no van a ser capaces de entender esta fina referencia del octavo arte, en donde aprendimos que si bien Sanji y Zoro por separado y cada uno por sí solo son una amenaza para cualquiera que se pare frente a ellos, el unir sus fuerzas los hace prácticamente invencibles, y eso es exactamente lo que estamos viendo acá. Dos rivales, dos que alguna vez pudieron haberse considerado enemigos, pero que tienen que dejar de lado el orgullo durante algunos segundos para unirse en batalla y elevar su poder al siguiente nivel. Rocks arremete dando una estocada poderosa. Se nota que ese ataque tenía pensado dejar a Garp como brocheta. Este no es el tipo de luchador que da un espadazo o un cañón de aire a distancia. Este es el tipo de luchador despiadado que cada uno de sus ataques no tiene objetivo alguno que no sea acabar con la vida de su enemigo. Vemos que Garp lo esquiva hacia arriba, salta y gira en el aire mientras Roger, desde las espaldas de este monstruo, le lanza un cañón desde la espalda enterrando la cabeza de Rocks contra las rocas. No sé si Oda se dio cuenta de lo cómico que se ve Rocks enterrando su cabeza contra las rocas, pero desde cierto punto de vista puede verse bastante ridículo. Pero no se preocupe mucho, porque este hombre no tendrá el privilegio de descansar su cabeza dentro de la montaña durante mucho tiempo, pues Garp termina de caer del salto que dio hace un rato, toma la pierna de este monstruo y lo lanza a volar con toda su fuerza contra un grupo de rocas que estaban al lado contrario. Este es el tipo de pelea típico de Garp. ¿Qué esperaban? ¿Que este hombre se ponga a hacer una coreografía muy completa? ¿Que dé 5 vueltas mortales en el aire y que luego lance un hechizo con colores y brillitos? No, no, no. Este es Garp y tengo dos técnicas. O te pego en el hocico o te lanzo. Y se acabó. Tiene menos ataques que un Magikarp, pero son más efectivos que un maldito Rayquaza. Y sí, solo puedo hacer referencias hasta la tercera generación de Pokémon porque nunca vi más, pero creo que se entiende el ejemplo. Es el mismo tipo de técnicas que aplicó contra Shiryu en el incidente de Hachinosu. Simplemente lo toma y lo lanza con muchísima fuerza. No hay haki involucrado, no hay estrategia, ni siquiera hay efectividad en este ataque. Solamente lo lanza y eso lo hace ver muy gorila y muy cavernícola. Bueno, no es como si ese ataque fuese todo lo que quería hacer, pues solamente era la preparación para hacer un ataque combinado con Roger, quien para el momento en que Garp lo lanza y lo deja patas para arriba metido en las rocas, el siguiente rey pirata salta por los aires preparado para dar un ataque hacia abajo que explota a la distancia y hace expulsar truenos de haki hacia todas las direcciones, causando una explosión que se puede ver incluso desde las orillas de la isla.
¿Es necesario siquiera que comente lo surreal que se siente ver al maldito rey de los piratas pelear? Muchachos, seamos honestos, llevamos viendo One Piece años, algunos décadas incluso. Habíamos escuchado rumores sobre Roger, habíamos escuchado leyendas, lo habíamos visto dar un ataque en el flashback de Oden, y esas migajas eran suficientes para que gran parte del fandom diga: Dios mío, esto es delicioso. Este es un plato de primera calidad. Estas migajas son deliciosas. Podría comer esto para el desayuno y para la cena y no moriría de hambre. Esta es la comida más nutritiva que he tenido en mi vida. Oda, por favor, sigue dándome estas migajas. Pero no se conformó con eso. Y si bien este no es Roger en su peak, pues sabemos que más adelante se volverá más poderoso aún. Es un placer verlo pelear libremente. Y por cierto, ¿se podría decir que Roger es oficialmente un espadachín? Ups, espero que ese comentario no le moleste ni haga muy feliz a nadie. De hecho, los niveles de poder que se están expulsando son tan ridículamente altos que incluso vemos a Rayleigh y Gavan reaccionando a ellos, exclamando a los demás que no se detengan y no dejen de correr hasta que se hayan alejado lo suficiente, pues esa cantidad de haki siendo expulsada no es normal. Estos son los Nakama del rey de los piratas, han estado con él en incontables batallas e incluso para ellos está fuera de lo normal el nivel de explosiones de haki que están sintiendo a la distancia. Por otro lado, vemos a Kaido y Big Mom de nuevo en su comedia de siempre. Siguen discutiendo por lo de la fruta del diablo. Big Mom le dice que no se olvide que lo que acaba de hacer es un crimen que se convertirá en una deuda de por vida. Como bien sabemos, este es exactamente el mismo diálogo que Big Mom le dijo en 2 ocasiones, cuando hablaron vía Dende Mushi al final del arco de Whole Cake y cuando se lo dijo en el capítulo 999 del manga, y le volvió a sacar en cara que su poder se lo debía a ella, indicando que tenía una deuda de por vida. Big Mom promete que volverá a saldar cuentas, y como bien sabemos, sí lo terminó haciendo, no en 10, ni 20, ni 30 años, sino que 40 años en el futuro, cuando al reencontrarse en el arco de Wano, esta dice que ha venido a por su deuda. Fue acá donde se creó una promesa que solo se cumpliría 40 años después. Esto es de cierta manera una tragedia. Ya sabemos que Kaido y Lin Lin tenían una relación bastante tierna, si me lo preguntan. Sé que esto ya lo dije la semana pasada, pero no me canso de decirlo. La relación entre estos dos es bastante de hermana mayor y hermano menor, o si bien quieren verlo de esta manera, de madre e hijo. Por lo tanto, creo que si bien la separación de los Piratas Rocks no me podría importar menos porque solamente son un grupo de desquiciados que nunca se quisieron los unos a los otros, el de estos dos me duele un poco más. Lin Lin auténticamente se preocupó por Kaido y le dio la bienvenida al grupo cuando se conocieron la primera vez. ¿Y cómo le paga el Oni? Solamente le pega un garrotazo en el hocico, le roba la fruta del diablo, se ríe de ella en su cara y le dice que nunca se volverán a encontrar y que no le importa nada ni ninguna de las promesas ni deudas de las que ella le habla. Sabemos que en el arco de Wano, Kaido llegó con todo su discurso diciéndole a su hija que no confíe en los piratas, pues tarde o temprano ellos te traicionarían. Todos pensábamos, wow, ese diálogo Kaido lo dice porque en el incidente de God Valley probablemente a él lo traicionaron y dicha traición lo traumó de por vida. Pero hermano, ¿quién lo diría? Fue él el que traicionó a Big Mom. ¿Qué clase de consejo estás dándole a tu hija? Solo estás expresando lo muy tonto que fuiste cuando joven, Kaido. A ver, estoy bromeando, sé que los Piratas Rocks se pasaban traicionando los unos a los otros, pero voy a ser honesto, para haber sido un diálogo que tuvo tanto foco en el arco de Wano, hasta el punto en que hizo a toda la comunidad preguntarse cuándo es que veríamos esa instancia de traición tan descarada e imperdonable que traumó a Kaido de por vida. Pensé que por lo menos la veríamos acá, y al no verla me decepciona bastante. Nos movemos un segundo con Roger y vemos que el pobre sigue teniendo problemas a la hora de enfrentar a Rox. Por más que él y Garp combinen sus poderes, no es suficiente para derrotar al demonio que tiene enfrente a él. Pero antes de seguir viendo este escenario, nos movemos rápidamente con Padre. Padre ya se retiró del campo de batalla.
O mejor dicho, no le puede importar más lo que sea que esté pasando con ese demonio en el centro de la isla. Él ya no tiene nada que ver, y es por eso que se comienza a retirar lentamente, no sin antes ser encontrado por el GOAT, por la leyenda, por el mismísimo maldito, por el real rey pirata. El título le pertenecía a este hombre, nunca le perteneció a Goldie Roger. El verdadero rey pirata era llamado Polo Gram. Exactamente, muchachos, sube las apuestas en la agenda de Polo Gram. Es ahora o nunca el momento de subirse a la iglesia de Polo. Yo siempre estuve en su barco, no sé ustedes. Yo soy un Gram lover. Comente Polo en los comentarios el que se une a la iglesia. Los estaré leyendo, contando y citando la siguiente misa. Y sí, Soda esperando 20 años para hacer un chiste de Marco Polo, no lo puedo creer. En una de las semanas pasadas todos nos preguntábamos quién era ese hombre que se veía exactamente igual a Marco y que casualmente se vestía igual. Bueno, resulta que no era Marco, sino que era quien parece por ahora ser su padre, el mismísimo Polo Gram. En japonés, los nombres se escriben después y el nombre primero. Siendo así, su nombre real es Gram Polo. Su apellido es Polo, haciendo que el nombre de su hijo sea... sí, el nombre de su hijo es Marco Polo oficialmente. Este hombre se declara como fan de Shirohige. Esto de por sí podría ser algo raro, pero no me extrañaría que incluso dentro de los Piratas Rocks, Shirohige tenga su propia reputación. Después de todo, es el más caballero, correcto, con código moral establecido y con una ética poco cuestionable. Esto, sin embargo, hace que surjan muchas preguntas. ¿Fue Marco nacido sobre el barco de Shirohige? ¿Qué le pasó a su padre? ¿Sigue con vida? ¿No sigue con vida? Si me lo preguntan a mí, todo indica que la opción correcta es la segunda. Lo más probable es que nuestro querido GOAT, el dios de dioses, Polo Gram, lamentablemente haya fallecido, pidiéndole como última voluntad a Shirohige que cuide de su hijo. Ya sabemos que este es un hombre que aprecia especialmente a la familia, jamás diría que no a la hora de cuidar a un niño. Esto le daría un peso extra al hecho de que Marco sea parte de la tripulación de Shirohige y lo llame padre, mientras que todo el resto de piratas de Shirohige le decían padre porque él los llamaba hijos. Al parecer, Marco tenía una razón especial, una razón más profunda que los demás, y él realmente sí fue criado por Shirohige, haciendo que tenga mucho más sentido que le diga padre, pues como su padre biológico falleció, Shirohige lo tomó desde ese punto en adelante y lo crió como si fuera su propio hijo. Sí, Rox y Roger se están volviendo locos allá adentro. Sin embargo, hay alguien que está a las orillas de la isla y que me atrevería a decir que se está volviendo más loco aún. Exactamente, muchachos. La iglesia de Dragon se hace presente. Mi muchacho, mi joven, finalmente se ha roto. Finalmente se ha activado el switch dentro de su cabeza. Dragon ya no soporta más. Y encañonando directamente a su superior, deja a todos sin palabra alguna. Mientras exige que todos y cada uno de los sobrevivientes de este horrible accidente sean subidos al barco y sacados de ahí a salvo. Me pregunto si todas estas personas terminaron eventualmente convirtiéndose en miembros del ejército revolucionario. Sería muy épico que los primeros miembros del ejército revolucionario, o mejor dicho, del ejército libertador pre-revolucionario, fuesen propias víctimas de God Valley, haciendo que Dragon desde este momento en adelante ya haya comenzado a mover los hilos y armar lo que más adelante sería su ejército. Es extremadamente épico ver a un joven de 17 años que vio tantísimas asquerosidades que simplemente no lo soportó, que se volvió absolutamente loco. Nunca antes en la historia de One Piece habíamos visto a un marine faltarle el respeto a alguien que esté siquiera un rango por sobre él.
Pero aquí tenemos a Dragon, un cadete de los más básicos, uno de esos que era de relleno, que era carne de cañón, uno que llegó con su mochilita sin saber a qué rayos iba a la isla, y que en el transcurso de esta batalla y esta aventura pasó por eventos tan horriblemente grotescos y vio verdades tan oscuras sobre el mundo, que ese día algo cambió dentro del pequeño dragón. Se volvió completamente loco y no está dispuesto a seguir soportando estas estupideces dentro de la institución, renunciando de golpe con este acto, ganándose el odio de absolutamente toda la marina y eliminando absolutamente toda posibilidad de volver a la institución. El arco de Dragon en God Valley es espectacular. Lo vimos llegar ingenuo, confundido, ver la horrible verdad del mundo, ser lastimado, intentar escapar, ser lastimado de nuevo, darlo todo para salvar a un bebé, creer que falló en su misión, seguir avanzando y seguir viendo las atrocidades del mundo y terminar, finalmente, por no soportarlo más. Y llegar al punto de realizar una acción tan hereje como encañonar a su propio superior. Simplemente histórico. Dragon, eres la maldita cabra de este sistema y nunca nadie me hará pensar lo contrario. ¿Y saben lo que Dragon responde cuando le dicen que esto no se quedará sin castigo? ¿Saben lo que Dragon responde cuando le dicen que no se atrevería a hacer algo tan ridículo como encañonar a su propio superior? Tan solo inténtenlo. Vengan aquí. Eso es lo que Dragon les dice, los desafía aún más. Y si esa actitud no te recuerda a Monkey D. Luffy cuando Spandam trató de meterle miedo al decirle que le estaba declarando la guerra a todo el mundo, no sé qué lo hará. Tanto padre como hijo son revolucionarios, cada uno a su manera, pero no cabe duda de que ambos comparten sangre. Vemos a Rayleigh y Gavan devolverse. A pesar de que la instrucción de su capitán fue alejarse lo más posible, y cito, que lo esperen en el mar, estos no pueden dejar tirado a su capitán cuando saben que se está enfrentando a un ser tan monstruoso, y como veremos y comentaremos más adelante, esta es la decisión correcta de Gavan y Rayleigh, pues al terminar esta batalla no hay manera de que ambos se encuentren de pie. El narrador prosigue y nos explica que lo que sea que haya pasado ese día en esta isla, fue catalogado como un evento de nivel S ultra secreto, y en un trabajo en conjunto de la Marina con el Cyberpol, se encargaron de eliminar absolutamente todo rastro que indica que alguna vez ese incidente sucedió. Garp y Roger continúan la lucha, simplemente no se puede contener tanto haki, la segunda torre cae, lo que alguna vez fue una isla con dos poderosas montañas en su centro, se convirtió en una montaña de escombros, rocas tiradas y polvo. Roger y Garp discuten acerca de la existencia de Im. Esto ha llamado la atención de muchos lectores, pues indican que si hablan de Im como esa sombra o monstruo oscuro del gobierno, es porque Im realmente es una sombra literalmente frente a los que se encuentran delante de él. Esto no debería ser una sorpresa, ya vimos en el capítulo anterior que cuando Rox lo corta, se comportaba como una extraña especie de tela negra con dos ojos. Así que todo indica que por lo menos esa encarnación de Im sí se ve de esa manera. Si me lo preguntan a mí, no me creo ni jamás me creeré que ese sea su cuerpo real. Lo más probable es que ese se encuentre en Marijoa y puede que ni siquiera sea el de la habitación de las flores. A Oda siempre le gusta dar un giro de tuerca extra más allá de lo que uno se imagina, así que es posible que aquella sombra que camina por la habitación de las flores y por la torre prohibida de Marijoa ni siquiera se trate del mismísimo Im y que sea también una proyección, pero eso es irnos demasiado lejos. Lo que cuenta es que tenemos un hermoso diálogo de parte de Roger, diciéndole que si se ha decepcionado demasiado del concepto de justicia luego de ver a ese monstruo asqueroso, es más que bienvenido en su barco, indicándole que puede abandonar la marina y tendrá un lugar en donde estar. Esto es, sin duda, demasiado honor y nos deja más en claro la relación que estos dos tenían. Tenían una relación cercana,
quizás demasiado cercana. Ey, no piensen mal, me refiero a que eran hermanos del campo de batalla, y el hecho de que Roger le ofrezca un espacio en su barco es una mezcla de entre lo más épico a lo más tierno que he visto en mi vida. En cuanto a la respuesta de Garp, yo tenía pensadas una serie de frases que esperaba leer, sin embargo, nada me tenía preparado para leer un legendario. Deja de decir tonterías, si yo llegara a renunciar, ¿quién protegería a los marines? Dejando en claro que Garp, este mega super Chad, es el protector de protectores. La marina supone ser ese ejército que entrega seguridad a la gente de todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Y quién le da seguridad a la marina entonces? Garp, puño de acero. Este hombre literalmente pudo haber renunciado a la marina ese día, en ese momento. Es más, lo más probable es que sea sensato haber renunciado luego de haber visto esa sombra que iba tan en contra del concepto de justicia. Sin embargo, esto demuestra que la única razón por la cual Garp sigue perteneciendo a esta institución es porque quiere proteger al futuro de la marina, es porque quiere proteger a todo el resto de soldados que sin saberlo están bailando a la merced de esa sombra negra de la cual jamás se van a enterar. Si hay algo más badass que pertenecer a esta institución militar durante muchísimas décadas solamente para proteger al resto de millones de soldados del mundo, por favor, alguien dígamelo. Esto explica mejor aún por qué acogió a Aokiji, por qué le ofendió tanto que este lo abandone y se une a los piratas de Barba Negra, y por supuesto, por qué fue a por Koby. Garp está entregando su vida para formar la Neo Marina. Está haciendo todo lo posible para, desde dentro del sistema y por su parte completamente por separado, forjar una mejor y nueva marina. No lo hace por amor a la institución, todo su amor por la misma murió este día en el momento que vio a Im controlando a Rox como un demonio. Desde este momento en adelante la única razón por la cual Garp sigue perteneciendo a la misma es porque quiere proteger a los futuros soldados y crear un mundo mejor al educar al futuro de la marina. Es acá cuando tenemos una discusión acerca del haki. No voy a pasar mucho tiempo en esto, básicamente la conclusión es: el enemigo tiene 9 de cosa, yo tengo 5 de cosa, tú tienes 5 de cosa, si lo unimos damos 10, 10 es más que 9 y con 10 le ganamos y así se gana. El haki no es un sistema de poder demasiado complejo de entender. Y para ser honesto, espero que la respuesta no sea tan sencilla. No me gustaría que la respuesta a todo esto de hacerle daño a los inmortales sea: bueno bro, entrena, mejora, vuélvete mejor. En especial cuando en el arco de Wano, para hacerle daño a Kaido, tuvo que haber un cambio y una nueva manera de utilizar todos los principios que conocíamos de haki en ese momento, dando giros de tuerca jamás esperados. Es por eso que el hermano, solo pégale más fuerte y ya, no es una respuesta satisfactoria para mí. Realmente espero que en las siguientes semanas y los siguientes capítulos se explique mejor. Aún así tengo algunas cosas que decir. Oda jamás en toda la historia del manga había sido tan explícito a la hora de hablar de los poderes y cómo estos funcionan, en especial del haki, el cual lo deja bastante a la imaginación del lector si no fuese por unos pequeños diálogos de Rayleigh antes del timeskip y por supuesto aquellos dichos por Hyogoro en el arco de Wano. Por lo tanto, tener una explicación y una exposición de algo tan simple y obvio me llama la atención. Hace algunas semanas, muchos fans de One Piece estaban burlando de los fans de Hunter x Hunter por la manera en la cual Togashi tiene diálogos larguísimos explicando cosas que ya todos sabíamos y que ha explicado 50 veces. Bueno, creo que ya no nos podemos burlar de eso, pues Oda acá está haciendo exactamente lo mismo. Cuento corto, el truco es ponerle más ganas. Sin embargo, estos dos tienen claro que una vez que utilicen esa técnica definitiva, no serán capaces de mantenerse en pie. Eso es lo que yo entendí por lo menos con mi lectura, y me hace pensar que Rayleigh y Gavan ahora tienen una razón para devolverse e ir a por su capitán. Es más, es muy posible que Rayleigh y Gavan hayan tenido claro que la pelea iba a terminar con su capitán y con Garp, sin poder moverse, y es por eso que por adelantado
no le hicieron caso a la orden de Roger y se devolvieron para ir a buscarlo cuando este esté tirado sin poder mover su cuerpo. Lo más probable es que Gavan y Rayleigh rescaten tanto a su capitán como a Garp. A mí me encantaría personalmente que los hombres de Roger rescaten a Garp para que así él también tenga una deuda con ellos y por supuesto se forje mucho más su relación y luego Garp no tenga manera en lo absoluto de decirle que no a Roger cuando éste le pida que cuide a su hijo. Aún hay un par de cositas que me hace ruido. Primero, me encantaría ver una última batalla de los Caballeros Divinos. Esto es por dos razones. Si bien todos queríamos ver humillado a Garling, ya que hoy en día es un viejo maldito racista desgraciado, a la vez queremos verlo pelear un poco más y tener más protagonismo. Es un villano que tiene que ser inflado para que sea una amenaza en el presente de la historia, y sería épico que incluso después de caer contra Rox, se ponga de pie e insista en seguir peleando. Oda tiene que venderlo como alguien peligroso en la actualidad y aún no lo hemos visto hacer nada que nos haga temerle realmente. Es más, la batalla terminó y todavía no le hace la supuesta cicatriz que algún día le hará a Shirohige. Y la segunda razón por la cual debe haber una segunda batalla contra los Caballeros Divinos, o de lo contrario estaré muy decepcionado, es que aún tenemos pendiente el encuentro de Summers y Scopper Gavan. Como bien sabemos, en el presente, Summers se aterró y se paralizó, no siendo capaz de regenerarse ante el escalofriante miedo que sintió al ver a Gavan, quien potencialmente lo traumó en el pasado. Al ver esa escena, lo primero que pensamos todos en el arco de Elba fue: ¡uf! Dios mío, ¿qué episodio habrán tenido estos dos en el pasado para que tan solo al ver a Gavan, Summers muera de miedo? Bueno, la batalla de God Valley parece haber terminado y aún no tenemos esa escena. Es más, en God Valley si con alguien peleó Summers, fue con Rayleigh que acabó con él rápidamente para quitarle a Shaki de las manos, dejando más pendiente aún el encuentro entre él y Gavan que en el futuro explicaría el trauma del Caballero Divino. Aparte, seamos honestos, Gavan y Rayleigh acabando con dos Caballeros Divinos así nada más de pasadita para luego ir a recoger a su capitán y a su rival a salvo luego de derrotar a Satanás sería increíble. ¿Y qué hay de los otros Caballeros Divinos? ¿Se dieron por vencidos? ¿Escaparon? Ese es otro de los cabos sueltos que espero que el autor responda, porque sigamos diciendo la verdad, Oda tiene un problema general desde el salto temporal, y es su manía de introducir demasiados personajes en cada arco, para al final no siempre hacerse cargo de todos ellos, por lo que esperemos para ver si estas fichas serán movidas en el tablero, o simplemente nos tendremos que quedar con que están esparcidos por la isla. Si el autor se dio el trabajo de explicarnos hacia dónde se dirigieron cada uno de los piratas Rocks luego de esta disolución, y si se esforzó tanto para explicar dónde terminó cada uno al final de esta guerra, me extrañaría que no haga lo mismo con los Caballeros Divinos, pues Garling no estaba ahí solo. Nos falta ver a la chica, nos falta ver a ese ser gigante con colmillos que lanzaba rayos láser, y por supuesto, ¿qué rayos era esa cosa que tenía un cráneo de toro puesto en su cabeza? Así que sí, aún queda una que otra cosita pendiente por ahí. En este capítulo, Oda se asegura de que ninguno de los piratas Rocks quede sin ningún lugar a donde ir, y eso incluye también a la mismísima Gloriosa. Ya sabemos que Kaido y Big Mom cada uno puede irse por su parte. Big Mom ya tenía una familia y ya estaba planeando tener una gran tripulación pirata compuesta por sus hijos. De la misma manera, Kaido solo podía escapar volando en su forma dragón fácilmente sin necesidad de un navío. Gloriosa, como no tenía a dónde ni a nadie con quien ir, obviamente se coló en el barco de Roger. A pesar de que este no quería que ella lo acompañe ni tampoco la quería como amante, sabemos que Roger y sus compañeros jamás la dejarían a su muerte tirada en una isla en la cual hay un demonio destruyéndolo todo, y claramente la dejarían ir con ellos. El resto de piratas de Rocks ya no importa demasiado. Tenemos el caso de Shiki, cuya historia y final más o menos ya conocemos gracias al capítulo 0 del manga y a la película Strong World, y ya de restos básicamente todos terminaron siendo zombies de Gekomoria.
De hecho, hablando de Moria, hay un caso bastante interesante acá. Y es que vemos a Guild Bastard, exactamente, ese miembro de los Piratas de Rocks que era originalmente una referencia de Ichiro Oda a un personaje de su manga Wanted. No sé si todos sabían esto y no sé si lo he contado antes en el canal, pero este personaje miembro de los Piratas de Rocks es exactamente el mismo personaje de uno de los manga one shot que Oda dibujó cuando apenas estaba en la escuela. Exactamente, en este capítulo nos enteramos que Guild Bastard tiene la Akuma no Mi Horo Horo, pues lo vemos con un pequeño fantasmita a su lado. Esta Akuma no Mi terminará siendo propiedad de Perona en el futuro. Esto tiene todo el sentido del mundo por varias razones, tanto dentro del universo de One Piece, como siendo un cameo de un manga antiguo de cuando Oda era apenas un adolescente. Primero, en el manga original Wanted, este personaje, Guild Bastard, era uno de los más grandes pistoleros de su universo, pero luego de ganar un duelo de manera muy poco honorable al engañar a su enemigo haciéndolo mirar a otro lado mientras él le daba el tiro que le dio la muerte, es castigado por los cielos al tener que soportar al fantasma de dicho enemigo. Eso hace que Guild se la tenga que pasar todo ese capítulo soportando al fantasma, molestándolo todo el día. La historia es bastante interesante. Pero lo más divertido de todo es que incluso hay un diálogo en ese manga antiguo de Oda, en el cual Guild Bastard habla de que siempre se le ha dado fácil todo lo relacionado a los espíritus y los fantasmas, por lo tanto darle la Horo Horo no Mi es un buen detalle, y como en ese manga antiguo siempre se la pasaba con un fantasma acompañándolo, es muy divertido que ahora tenga la Horo Horo, la cual es capaz de crear estos mismos fantasmas. Y segundo, tiene sentido también que Moria haya encontrado su cuerpo, es probable que el mismísimo Shichibukai haya estado ahí en el momento en el cual perdió la vida, pues su Akuma no Mi creció en un lugar cerca de donde este falleció, para luego ser tomada y dada a Perona, aunque probablemente esto pasó unas décadas más adelante. Pero de todas maneras, esto explica el por qué la princesa de los fantasmas de Thriller Bark tenía esta fruta del diablo. Todo esto es un pequeño detalle, pero una excelente adición que expande el universo y es un pequeño favor del autor para los fans de sus mangas más antiguos. Rox, te vi ascender a la cima y ahora me duele en el corazón verte así. Vemos a nuestro muchacho llorar mientras sus enemigos entienden perfectamente bien la frustración de ser un demonio sin alma, de pasar de ser un orgulloso pirata que tuvo el mundo en sus manos y que estuvo a 1 milímetro de hacerse con él mismo, en convertirse en un monstruo sin conciencia propia que no puede hacer nada más que llorar de frustración. Ambos se ponen de acuerdo para dar un ataque al mismo tiempo, con suficiente poder para completamente desintegrar al enemigo que tienen enfrente de él. Es así que ambos atacando al unísono con nombres de ataques que no diré ni analizaré porque no tengo tiempo para hacerlo porque aún estoy en Irlanda y vuelvo la próxima semana a casa para hacer mejores reviews, dan un ataque espectacular en el cual, al parecer, acabaron con su enemigo. No tenemos completamente claro si este es el final de Rox, es muy probable que no sea exactamente esta página y tengamos por lo menos un capítulo completo la semana subsiguiente, o incluso puede que le quede como capítulo y medio para que tengamos sus últimos pensamientos, sus últimos diálogos y que la despedida sea mucho más emotiva que esta patética y trágica manera de desintegrarse. El querido Rox D. Xebec se convirtió en uno de los personajes favoritos de todo el fandom de One Piece en muchísimo tiempo. Verlo partir así nos duele a todos, y es por eso que lo único que queremos en este momento es volver al presente para que Luffy a estos malditos inmortales les parta la cara. Oye, si la única manera de hacerles daño es con Haki del Conquistador, ¿eso significa que Sanji...? Bueno, eso lo hablaremos en un video más adelante. Lo que cuenta es que la consecuencia de la batalla que vimos en este capítulo emitirá un eco que sentiremos resonar durante las futuras décadas del mundo pirata. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Como les dije, no estoy en casa, así que grabar esta review y editar el video va a ser una tortura.
Así que por favor denme like y denme ese voto de confianza porque les juro que la siguiente review va a ser espectacular. Ya tengo video guardado para la semana sin capítulo y es probable que suba 2 videos incluso. ¿Les gustaría saber cómo va a ser Sanji para herir a los inmortales? Porque déjenme decirles, yo ya tengo la respuesta 100% confirmada. Entre otras cosas, quiero hablar del incidente de God Valley, quiero hablar de Rox D. Xebec, quiero hablar del próximo Power Up de Luffy, así que suscríbanse al canal, porque esos videos se vienen. Si llegaron al final y no sacaron el video antes de que este termine, por favor, comenta la palabra mágica Roca, en honor a nuestro querido Rox D. Xebec y su lamentable caída. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!